Sean bienvenidos nuevamente. Continuamos, como decíamos, en la lección 1.3, en la cual vamos a estudiar producto por escalar. En el ejercicio número 1 de esta lección se nos presenta esto. Dibuja en tu cuaderno los vectores de la cuadrícula y determina el vector que representa cada literal. En el literal C tenemos un tercio del vector C. Entonces vamos a la cuadrícula, ubicamos el vector C, que es este de acá, que como puedes observar cubre tres cuadritos. Por lo tanto, la tercera parte del vector C será simplemente un cuadrito. Y esa será la representación de un tercio del vector C. En el literal F tenemos 2 por el vector D más 3 por el vector E. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que identificar primero el vector D, que sería este de acá. Y lo vamos a trasladar para acá, lo vamos a colocar una vez y luego, como dice, dos veces, otra vez. Como es más, entonces seguimos a continuación del final. Dice 3E. Buscamos el vector E, que sería este de acá, y lo vamos a colocar tres veces, uno a continuación del otro, y entonces la resultante, que va del principio del primero al final del último, que sería esta de acá, esta de color rojo, sería la representación de 2D más 3E. En el número 2 dice determina en términos de U, del vector U y del vector V, el vector resultante de cada expresión. Y tenemos acá la idea general de cómo se distribuye cuando hay un número que está multiplicando a un vector. Veamos en el literal D. Tenemos 3 factor de menos 2 por vector U más V menos 2 factor de 3 multiplicando al vector U menos 4 multiplicando al vector V. Entonces vamos a aplicar una serie de estas propiedades. En primer lugar aplicaríamos esta, que sería la número 3, que distribuye el número que está afuera, y luego pues aplicaríamos ya la número 1, que sería multiplicar un escalar por un vector que tiene otro escalar. Entonces nos queda de esta manera. Distribuimos 3 por menos 2 multiplicando al vector U más 3 por el vector V, nos quedaría de esta manera, más, vamos ahora con el menos 2 multiplicando a 3 por el vector U, más menos 2 multiplicando a menos 4 por el vector V. Tendríamos entonces esto, lo cual simplemente desarrollamos la operación como se muestra en el número 1. Multiplicamos 3 por menos 2 es menos 6, este solo se bajaría, acá nos quedaría menos 6U y acá menos por menos da más y nos quedaría entonces 8V. Ahora reducimos términos semejantes y nos quedaría menos 6 por el vector U, menos 6 por el vector U sería menos 12 por el vector U. Y más 3, tenemos 3V más 8V, pues sería 8, sería más 3 es 11, entonces 11 del vector V. De esa manera entonces ya hemos completado la operación que se muestra acá en el literal D. Llegamos así a la 1.4. En la 1.4 vamos a estudiar las coordenadas de un vector base. Dice el primer ejercicio, considerando la base del vector HI y HB, que son estos que se muestran acá, HI y HB, determina las coordenadas de los vectores de cada literal. Vamos a empezar con el literal C, en el cual nos pide encontrar HF. HF pues sería prácticamente llegar desde H hasta F, para lo cual podemos tomar esta ruta, digamos, tomamos el HI, que sería el que ya teníamos,
y luego deberíamos de bajar solo un segmento. Pero observa que HB baja 2. Entonces bajar 1 significa la mitad, ¿sí? Sería la mitad de HB. Entonces tendríamos que, para llegar de H a F, el vector HF sería igual a desplazarnos un vector HI y a desplazarnos la mitad del vector HB, que sería este de acá. Es decir, que el vector HF es igual a 1 por HI más un medio del vector HV, como se puede observar acá. Luego tenemos que las coordenadas serían entonces 1, un medio. Recuerda que las coordenadas tomamos el escalar que acompaña al vector. Entonces 1, un medio, que es el que está acá. Continuando entonces, vamos a hacer el literal D, en el cual vamos a encontrar IJ para el vector IJ. Para llegar al vector, perdón, HJ, de H a J sería acá. Entonces, observa, el vector que tenemos va de H a I y necesito ahora que vaya hacia atrás. Por lo tanto, voy a tomar el mismo pero con sentido contrario. Entonces sería negativo. Y luego tengo que subir la mitad. Observe, tengo que subir solo 1, pero resulta que HB baja 2. Por lo tanto, el subir 1 sería como decir lo contrario de HB, pero la mitad de lo contrario. Entonces, significa que HJ, que es de color morado, sería simplemente como tener acá que HJ es igual al menos 1, o sea, al opuesto de HI, más el opuesto, pero la mitad de HB. Entonces decimos que es menos 1 por HI, o sea, el opuesto de HI, como puede observarse acá, y luego más la mitad de HB, pero el opuesto de la mitad de HB, porque la mitad sería siempre en sentido hacia abajo y de 1, pero como ahora tomamos hacia arriba, entonces por eso queda menos un medio, o sea, menos la mitad de HB. Bien, las coordenadas serían entonces menos 1, menos un medio. Como hemos dicho, siempre salen de los escalares que tienen acá, pues cada uno de los vectores. En la lección 1.5 vamos a ver operaciones con vectores en coordenadas, para lo cual tenemos la indicación que dice así: determina las coordenadas de los siguientes vectores en la base I, J, que tenemos acá ya el diagrama. Veamos que I va hacia atrás y J va hacia arriba. Vamos a determinar primero el literal C, el cual pide encontrar el vector, la suma de los vectores OA y OB. Lo primero que vamos a hacer es encontrar las coordenadas de el vector OA en términos de I, J. Para ello lo hacemos de esta manera. ¿Cómo llegamos a la a partir de la O? Pues observamos, lo primero que vamos a hacer es siempre desplazamos en I. Entonces tomamos el contrario de I, observa que sería al revés. Nos movemos para acá, entonces tomamos un I negativo y ahora tomamos el que está acá, que es J, y lo desplazamos para acá y vemos que cabe 2 veces. Por lo tanto, el vector OA sería igual a menos I más 2J. Entonces sustituimos menos 1I más 2J. Eso es el vector OA. Ahora le vamos a sumar el vector OB. Para llegar a B, lo que hacemos es lo siguiente. Siempre vamos a desplazarnos, observa, negativamente en I, porque vamos al revés. Entonces negativamente en I. Y tenemos aquí J, pero ahora lo tomamos también negativo porque debemos de bajar en vez de subir. Entonces nos quedaría que las coordenadas de B serían menos 1i más menos 1j. O sea, menos 1i menos 1j. Y ahora simplemente hacemos la operación.
tenemos menos 1i menos 1i es menos 2i, y 2j menos 1j es j. Por lo tanto, decimos que las coordenadas de la suma del vector OA más OB sería simplemente menos 2i más j. Que eso pues lo podríamos ubicar gráficamente, que sería menos 2i, llegaríamos acá, más j estaríamos acá. Entonces el vector que representa la suma sería un vector como esto acá. Bueno, decimos entonces que las coordenadas, ya sin la i y la j, simplemente decimos que es menos 2,1. En el literal f tenemos 3 medios del vector OA. Como ya sabemos que el vector OA tiene coordenadas menos 1i más 2j, entonces simplemente sería multiplicar 3 medios por menos 1i más 2j. Es decir, que tendríamos 3 medios por menos 1i es menos 3 medios de i, y 3 medios multiplicado por 2j, pues simplemente lo expresamos así. Acá podríamos simplificar. Podríamos simplificar de esa manera. Este solo se bajaría, y aquí podríamos simplificar este con este, y nos queda 3i. De tal manera que las coordenadas entonces de 3 medios del vector OA sería igual a tener menos 3 medios, 3. Muy bien, eso es todo. Entonces en estos videos de repaso espero que te sean de mucha utilidad y nos vemos en la próxima.